El desarrollo y estudio de las obras civiles se sirven de la ciencia y del conocimiento para su ejecución. Cordial saludo a todos, les habla Remy López, estudiante de Ingeniería Civil en la Universidad de Sucre, y en este video estaré explicando los metales en las obras civiles desde un punto de vista químico e intentaré abarcar con ello lo referente a su estructura, a sus propiedades, a las aleaciones y en líneas generales el empleo de los metales dentro de las obras dentro del marco de la química. Para entrar en materia, considero necesario portar los elementos de seguridad empleados por un ingeniero que desarrolla su labor en las obras civiles, cumpliendo de paso con las normas de seguridad industriales. Entonces, nos vestimos como un ingeniero civil. Vayamos entonces a un lugar donde podamos entrar en contexto. La interacción metal-pensamiento humano data de unos 6.500 años antes de Cristo, cuando en la última etapa de la prehistoria, algunos asentamientos humanos empezaron a utilizar ciertos metales como el cobre, bronce o el hierro como elemento principal para la evolución del ser humano. Desde la elaboración de utensilios de cocina, herramientas de trabajo y armas, hasta el diseño e instalación de estructuras metálicas, el hombre ha entrado en estrecha comunión con el uso de tecnologías, donde los metales sean el elemento funcional y estructural básico para el desarrollo de la construcción civil. Para lograr lo anterior, se ha precisado paralelamente con la evolución del desarrollo de un sinnúmero de estudios y experiencias con el fin de resultar en una eficiente aplicación de los metales en la industria de la construcción. Buscando complementar el avance de esta tecnología, también se tuvo que hallar un punto de equilibrio entre la viabilidad económica, la posibilidad de aleación y la seguridad estructural para ofrecerle a la sociedad un producto confiable, seguro, económico y amigable con el medio ambiente. Todo lo anteriormente expuesto no sería posible sin que el hombre tuviese dominio de los conceptos intrínsecos del manejo de la química, toda vez que en las estructuras metálicas se usan combinaciones relevantes de elementos que, como el acero, brinden la rigidez suficiente para fortalecer las construcciones, o como el aluminio y el mismo bronce para maximizar los conceptos de diseño y estética en las obras. Entonces tenemos desde mezclas que brinden seguridad hasta otras que ofrezcan armonía desde el punto de vista arquitectónico. Con todo lo anteriormente expresado, ahora sí, procedo a explicar la relación de la química en el empleo de los metales en obras civiles. Pero yo creo que mejor me quito esto. Bien, según Wikipedia, se denominan metales a los elementos químicos caracterizados por ser buenos conductores del calor y la electricidad. Poseen alta densidad y son sólidos a temperatura ambiente, claro, exceptuando el mercurio. Sus sales forman iones electropositivos, o también llamados cationes, en disolución. Sin embargo, si queremos profundizar en el concepto y explicación, nos remitimos al aporte de Pedro González Crespo a la revista Alambique. Desde el punto de vista químico, los metales son aquellos elementos de la tabla periódica con potenciales de ionización bajos y que, por tanto, tienen un fuerte carácter electropositivo. El hecho de que de los 92 elementos naturales, 70 sean metales, ilustra la importancia objetiva de estos elementos. Esta importancia cuantitativa y cualitativa no se ha visto tradicionalmente reflejada en los currículos de química, aunque hoy empiezan a aparecer propuestas didácticas que abogan por una presencia mayor de la química de estos materiales sólidos en los programas exteriores. Y ahora me queda explicar sobre los metales un poco más a fondo. La ciencia de materiales define un metal como un material en el que existe un solapamiento entre la banda de valencia, se denomina banda de valencia al más alto de los intervalos de energías electrónicas o bandas, que se encuentra ocupado por electrones en el cero absoluto, y la banda de conducción. La banda de conducción es el intervalo de energías electrónicas que, estando por encima de la banda de valencia, permite a los electrones sufrir aceleraciones por la presencia de un campo eléctrico externo, y por tanto permite la presencia de corrientes eléctricas en su estructura electrónica, llamado también enlace metálico. Todo esto le da la capacidad de conducir fácilmente calor y electricidad.
Estos adquieren estructuras geométricas espaciales, donde cada átomo se ubica en un vértice o en el centro de un poliedro, las cuales se repiten en 3 direcciones y dan forma a los cristales. Los metales se diferencian entre sí por el ángulo que delimitan sus cristales y por los planos de las caras de los poliedros, que son distintos en cada caso. Estos parámetros permiten la identificación rápida de un metal mediante técnicas cristalográficas. El tipo de estructura cristalográfica que tenga el metal definirá sus propiedades físicas, es decir, la densidad, la dilatación térmica, el calor de función, el magnetismo, el potencial electroquímico, la resistividad, entre otros. Además, como las estructuras cristalinas nunca son del todo perfectas, las imperfecciones influyen en las propiedades mecánicas, eléctricas y magnéticas de un material. Ahora, hablemos de los enlaces metálicos, que se refiere, de una forma general, al enlace formado por los electrones de valencia que mantienen unidos a los átomos de metales. Es un enlace fuerte, primario, que se forma entre elementos de la misma especie. En este enlace, todos los átomos envueltos pierden electrones de sus capas más externas, que se trasladan más o menos libremente entre ellos, formando una nube electrónica, también llamada o conocida como mar de electrones. Es el tipo de enlace que se produce cuando se combinan entre sí los elementos metálicos, es decir, elementos de electronegatividades bajas y que se diferencien poco. Los átomos de metales se agrupan de una forma muy cercana unos a otros, lo que produce estructuras muy compactas. Se trata de redes tridimensionales que adquieren estructuras tales como la típica del empaquetamiento compacto de esferas, hexagonal compacta, cúbica centrada en las caras o cúbica centrada en el cuerpo en las 3 dimensiones, por lo que quedan los núcleos rodeados de tales nubes. En este tipo de estructura, cada átomo metálico está rodeado por 12 átomos, 6 en el mismo plano, 3 por encima y 3 por debajo. Además, debido a la baja electronegatividad que poseen los metales, los electrones de valencia son extraídos de sus orbitales y tienen la capacidad de moverse libremente a través del compuesto metálico, lo que otorga a este propiedades eléctricas y térmicas, es decir, gracias a esto es que los metales tienen muy buena conductividad térmica y eléctrica. Este enlace solo puede presentarse en sustancias de estado sólido. Los elementos con un enlace metálico están compartiendo un gran número de electrones de valencia, formando un mar de electrones rodeando un enrejado gigante de cationes. Muchos de los metales tienen puntos de fusiones más altos que otros elementos no metálicos, por lo que se puede inferir que hay enlaces más fuertes entre los distintos átomos que los componen. La vinculación metálica es no polar, apenas hay diferencia de electronegatividad entre los átomos que participan en la interacción de la vinculación. Claro, hablando de los metales elementales puros, o muy poca, hablando de las aleaciones, y los electrones implicados en lo que constituye la interacción a través de la estructura cristalina del metal. El enlace metálico explica muchas características físicas de las sustancias metálicas, tales como la fuerza, maleabilidad, ductilidad, conducción de calor y de la electricidad, brillo o lustre. Este último mencionado hace referencia a que estos devuelven la mayor parte de la energía lumínica que reciben, es decir, las luces. Los metales poseen propiedades físicas características, entre ellas son conductores de la electricidad, como ya lo he dicho varias veces. La mayoría de ellos son de color grisáceo, pero algunos presentan colores distintos. Y hablando más específicamente de las propiedades metálicas, algunas de ellas son maleabilidad, que es la capacidad de los metales de hacerse láminas al ser sometidos a esfuerzos de compresión. Algo que es maleable significa que es fácil de manipular. Tenemos también a la ductilidad, que es la propiedad de los metales a moldearse en alambre e hilos al ser sometidos a esfuerzos de tracción. Tenemos también la tenacidad, que es la resistencia que presentan los metales al romperse o al recibir fuerzas bruscas. Una también bastante importante es la resistencia mecánica, que es la capacidad de resistir el esfuerzo de tracción, compresión, torsión y flexión sin deformarse ni romperse. Suelen ser opacos o de brillo metálico, tienen alta densidad, son dúctiles y maleables, tienen un punto de fusión alto, son duros y son buenos conductores. Hablando un poco más de su propiedad de alta conductividad térmica y eléctrica, podemos decir que son capaces de emitir electrones cuando se someten a la acción de radiaciones de longitud de onda corta. Se llama el efecto fotoeléctrico, o a la acción del calor, que es la emisión termoiónica. Otra propiedad es que intercambian fácilmente electrones con otras sustancias más electronegativas oxidándose. Esto también se le puede llamar la corrosión de los metales. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando en una obra civil o en cualquier ámbito un metal se corroe, está ocurriendo precisamente esto. Habiendo explicado los enlaces y las propiedades, ahora es momento de presentar las sustancias puras y las mezclas. Una sustancia pura es aquella cuya composición no varía, aunque cambien las condiciones físicas en las que se encuentre. Los elementos son sustancias puras que no se pueden descomponer en otras más simples, por ningún procedimiento.
están formadas por un único tipo de átomos, es decir, son todos los de la tabla periódica. En su fórmula química solamente aparece el símbolo de un elemento. Los compuestos también son sustancias puras que sí se pueden descomponer en otras sustancias más simples, es decir, los elementos, por métodos químicos, claramente. En su fórmula química aparecen los símbolos de varios elementos. Por lo dicho anteriormente, podemos inferir que aquellos metales que aparecen en la tabla periódica o compuestos metálicos pertenecen al grupo de las sustancias puras, por lo tanto, no se pueden separar por medio de procesos físicos. Eso sí, solo en el caso de los compuestos es posible separar con algunos procesos químicos. Ejemplos puntuales de lo anterior podría ser el aluminio, el hierro, el magnesio, que con un 8.2, 5.2 y 2.4% respectivamente son los metales más abundantes en la Tierra, o si queremos ser más precisos, de la corteza terrestre. Con las bases anteriores, se precisa ahora involucrar al tema sobre el cual se desarrolla esta exposición, y es sobre la intervención de los metales en las obras civiles. Y para ello, considero nuevamente apropiado dirigirnos a un lugar que nos contextualice más con lo que se va a hablar. Aluminio. El aluminio es el metal más abundante en la corteza terrestre, donde se encuentra combinado con oxígeno, flúor, silicio, entre otros, pero nunca en estado metálico. La principal fuente de aluminio es la bauxita, constituida por una mezcla de minerales formado por la acción de la intemperie sobre las rocas que contienen aluminio. Las bauxitas constituyen la forma más rica de estos depósitos y contienen hasta un 55% de alúmina. Algunos yacimientos contienen porcentajes de hierro más elevados, poseen hasta un 35% de Al2 o 3. Hoy en día, los edificios raramente se construyen sin este metal. Sus propiedades físicas lo convierten en un material perfecto para los proyectos de construcción. El aluminio es ligero pero fuerte, tiene una alta resistencia a la corrosión y su fluidez da una gran libertad a los arquitectos y diseñadores. El aluminio se utiliza a menudo en techos y paredes, marcos de ventana, cubiertas de tejado y sistema HVAC y para la construcción de estadios y puentes. Ahora continuamos con el cobre. El cobre es maleable, dúctil, un excelente conductor de calor y sobre todo la electricidad, y su capacidad funcional se altera muy poco con la exposición al aire seco. Si se encuentra en una atmósfera húmeda con anhídrido carbónico, se cubre con una capa verde de carbonato. El cobre es un elemento esencial en el metabolismo humano. El cobre se encuentra principalmente en forma de compuestos minerales en los que el cobre 63 constituye el 69,1% y el cobre 65 el 30,9% del elemento. El cobre está ampliamente distribuido en todos los continentes y forma parte de la mayoría de los organismos vivos, aunque se ha descubierto que algunos depósitos naturales de cobre metálico generalmente se extraen en forma de sulfuros, como es el caso de la cobelita, la calcosita, la calcopiritita y la bornita, o de óxidos como la malaquita, la crisocola o la calanquita. El cobre es el metal conocido más antiguo usado por el hombre. Es uno de los materiales de ingeniería más versátiles disponibles en nuestro planeta. La combinación de las propiedades físicas del cobre, la conductividad, la resistencia a la corrosión, la ductilidad y la resistencia lo hacen adecuado para una amplia gama de proyectos. Dentro de la industria de la construcción, el cobre se usa con más frecuencia para revestimiento, cableado eléctrico, sistemas de calefacción, líneas de petróleo y gas, sistemas de agua, de lluvia y techos. Muy bien, continuamos con el hierro, con el tan conocido hierro. Es el segundo metal más abundante y el cuarto de todos los elementos, superado únicamente por el oxígeno, el silicio y el aluminio. Los minerales de hierro más comunes son la hematita, o también llamado mineral de hierro rojo, que está compuesto por Fe2O3, que contiene un 70% de hierro, la limontita o mineral de hierro marrón con un 42% de hierro, la magnetita o mineral de hierro magnético Fe3O4 con un alto contenido en hierro, la siderita o mineral de hierro espático, la pirita, el mineral azufrado más común, y la pirrotita o la pirita magnética. Hierro fundido y hierro forjado son dos productos distintamente diferentes, valga la redundancia, ambos con un propósito específico en la construcción. El hierro fundido se funde, valga la redundancia nuevamente, se vierte y se moldea. El hierro forjado se enrolla en las etapas finales de su producción. El hierro fundido se usa más a menudo en grandes proyectos arquitectónicos. El hierro forjado puede ser remachado para hacer elementos como vigas, truces y refuerzos.
Muy bien, continuamos con el titanio. Son muchos los minerales que contienen titanio, pero solo unos pocos tienen importancia industrial. Cabe citar la ilmenitita con un 52,65% de titanio y un 47% de hierro, el rutilo con mezclas de óxido ferroso, la perovskita con un 58% de titanio y un 41% de calcio, y el esfeno o titanita con un 38% de titanio. Algunos minerales heterogéneos como la loparita, el piroclor y los restos del procesado de los minerales de bauxita y cobre pueden ser también fuentes de titanio. El titanio se utiliza como metal puro, en aleaciones y en forma de diversos compuestos. Una proporción muy elevada se emplea en la industria del hierro y el acero, con la finalidad de construir barcos, aviones y naves especiales para la fabricación de plantas químicas. Por último, pero no menos importante, tenemos al plomo. Los minerales de plomo se encuentran en muchos lugares del mundo, y el mineral más rico es la galena, o también llamado sulfuro de plomo, y constituye la fuente principal de producción comercial de este metal. Otros minerales que pueden contener plomo son la cerucita, la anglesita, la corcoita, la wulfenita, la piromorfita, la mutloquita y la vanadinita. Y cabe resaltar que en muchos casos los minerales de plomo pueden contener metales tóxicos. Hablando del plomo, es sumamente útil en las industrias humanas. Se lo empleó abundantemente en la manufacturación de tuberías, conductos y otras piezas de recambio casero. Y precisamente por este motivo es que al encargado del mantenimiento de las tuberías se le llama plomero. Bien, sin embargo, en las obras civiles ha mermado su uso por los efectos adversos que produce en la vida humana, es decir, es un poco tóxico o peligroso para la vida humana, aunque se le han encontrado otros usos como la fabricación de cerámica, plásticos y aleaciones para soldaduras. Y precisamente ahora hablaré de aleaciones para comprender mejor esto y de este modo explicar cuáles son las que intervienen en las obras civiles, ya que los metales puros son solamente una parte y casi en la mayoría de los casos no intervienen por sí solos en las construcciones civiles. Regresando de la construcción, y tal como dije en las últimas palabras, solamente son una pequeña parte de los metales puros los que intervienen en las obras civiles. Así que ahora viene el turno de las mezclas. Iniciemos explicando el concepto. Una mezcla es la combinación de dos o más sustancias puras que se pueden separar mediante métodos físicos. No tienen propiedades características fijas, depende de su composición y esta puede variar obviamente. Podemos diferenciar dos tipos de mezclas, las heterogéneas y homogéneas. Como todo el mundo sabe, una mezcla heterogénea es una mezcla que es posible distinguir sus componentes a simple vista o mediante procedimientos ópticos. Una mezcla homogénea, por el contrario, es una mezcla en la que no es posible distinguir sus componentes ni a simple vista ni a través de ningún procedimiento óptico, y este tipo de mezcla también se le llama disolución. Dentro de las mezclas homogéneas entran las aleaciones, ya que el concepto de metal se refiere tanto a elementos puros, así como a aleaciones con características metálicas como el acero o el bronce. Una aleación es una mezcla homogénea de dos o más elementos, de los cuales al menos uno debe ser un metal. El compuesto resultante generalmente presenta unas propiedades muy diferentes de las que los elementos constitutivos por separado, y a veces solo basta con añadir a una muy pequeña cantidad de uno de ellos para que aparezcan. La técnica de aleación se utiliza para mejorar algunas propiedades de los metales puros, como la resistencia mecánica, la dureza o la resistencia a la corrosión, y precisamente uno de los objetivos de esto último es prepararlo para su uso en obras civiles. ¿Qué quiere decir esto anterior? De que básicamente hay metales que de por sí solos quizás no tienen ciertas propiedades que se necesitan dentro del marco de las obras civiles, y para ello nacen las aleaciones, para mejorar estos metales puros y para mejorar estos compuestos metálicos. Con ambos temas aclarados, en el campo de la química, ahora sí puedo desarrollar todos los metales restantes que se emplean en las obras, ahora en forma de aleaciones. Iniciamos con la aleación por excelencia, que de hecho no necesita introducción, el acero. Y es que de entrada se puede mencionar que, dentro de los metales empleados para una obra, el acero es el metal más común con un gran porcentaje sobre el resto. En este punto es válido aclarar algo muy puntual. Primero, que el acero es una aleación, y segundo, que esta aleación no tiene una composición fija. El acero es una aleación de hierro y carbono en un porcentaje de este último elemento variable entre el 0,08 y el 2% en masa de su composición. Abarcar toda la información que se tiene actualmente sobre esta aleación, sabiendo que ya de por sí tenemos que no tiene composición fija, es muy extenso. Sin embargo, podemos ser puntuales en ciertas características de esta aleación, aunque es difícil establecer las propiedades físicas y mecánicas del acero debido a que estas varían con los ajustes en su composición
y los diversos tratamientos térmicos, químicos o mecánicos con los que pueden conseguirse aceros con combinaciones de características adecuadas para infinidad de aplicaciones, se pueden citar algunas propiedades genéricas. Primero, su densidad media es de 7.850 kilogramos por metro cúbico, es decir, el promedio entre las densidades de los distintos tipos de aceros que existen. En función de la temperatura, el acero se puede contraer, dilatar o fundir. El punto de fusión del acero depende del tipo de aleación y los porcentajes de elementos aleantes. De su componente principal, el hierro es alrededor de 1510 grados Celsius, en estado puro, es decir, sin alear. Sin embargo, el acero presenta frecuentemente temperaturas de fusión alrededor de 1375 Celsius y en general la temperatura necesaria para la fusión aumenta a medida que se aumenta el porcentaje de carbono y de otros aleantes, excepto las aleaciones eutécticas que funden de golpe. Por otra parte, el acero rápido funde en 1650 grados centígrados y su punto de ebullición es alrededor de los 3000 grados. Es un material muy tenaz, especialmente en algunas de las aleaciones usadas para fabricar herramientas. Relativamente dúctil, con él se obtienen hilos delgados llamados alambres, así que no significa que por ser muy fuerte y tenaz no se puedan hacer alambres con él. Es maleable, se pueden obtener láminas delgadas llamadas hojalata. La hojalata es una lámina de acero de entre 0,5 y 0,12 milímetros de espesor, recubierta generalmente de forma electrolítica por estaño. El acero permite una buena mecanización en máquinas, herramientas antes de recibir un tratamiento térmico. Algunas composiciones y formas del acero contienen mayor memoria y se deforman al sobrepasar su límite elástico. La dureza de los aceros varía entre la del hierro y la que se puede lograr mediante su aleación u otros procedimientos térmicos o químicos, entre los cuales quizá el más conocido sea el templado del acero, aplicable a aceros con alto contenido en carbono que permite, cuando es superficial, conservar un núcleo tenaz en la pieza que evite fracturas frágiles. Aceros típicos con un alto grado de dureza superficial son los que se emplean en las herramientas de mecanizado, denominados aceros rápidos, que contienen cantidades significativas de cromo, wolframio, molibdeno y vanadio. Los ensayos tecnológicos para medir la dureza son Brinell, Vickers, Rockwell, entre otros. Se puede soldar con facilidad, es decir, en el campo de las obras civiles es muy fácil unirlo a otros metales o a otras placas de acero. Sin embargo, aquí viene el punto negativo y es que la corrosión es la mayor desventaja de los aceros, ya que el hierro se oxida con suma facilidad incrementando su volumen y provocando grietas superficiales que posibilitan el progreso de oxidación hasta que se consume la pieza por completo. Tradicionalmente, los aceros se han venido protegiendo mediante tratamientos superficiales diversos. Ahora, más adelante, veremos de qué estoy hablando. Si bien existen aleaciones con resistencia a la corrosión mejoradas, como los aceros de construcción, llamado Corten, aptos para intemperie en ciertos ambientes, o los aceros inoxidables. Retomando el campo químico, debemos ahora explicar un poco sobre la corrosión y las reacciones químicas que intervienen en esta, y qué soluciones hay actualmente para contrarrestar este fenómeno. La corrosión es un proceso espontáneo y continuo que afecta a un material, en este caso el acero, como una serie de alteraciones físico-químicas por la acción de agentes naturales. En general, los metales, y en hierro en particular, se encuentran en la corteza terrestre de formas minerales y de óxidos o sales. Para transformar esos minerales en metales se requiere energía, y mientras más energía demanda este proceso metalúrgico, mayor es la tendencia del metal a volver a su condición original. Es decir, mientras más energía se use para transformar el metal, es mucho más fácil de que este metal regrese a su estado original. El acero, cuyo mineral de origen es el hierro en forma de óxidos, no es ajeno a esta situación y está, como se sabe, expuesto a la corrosión u oxidación. Ahora viene la explicación química de esta corrosión, o mejor expresado, oxidación. Debido a una reacción redox o de oxidación-reducción, un tipo de reacción química en la que se intercambian electrones en los reactivos de forma que cambien sus estados de oxidación. En toda reacción redox se producen cambios químicos en los que una sustancia pierde electrones, es decir, se oxida, actuando como reductor, y otra sustancia los gana, es decir, se reduce, actuando como oxidante. Un ejemplo cotidiano son las piezas de hierro expuestas al aire o a la humedad. Pasando un tiempo vemos cómo se forma una capa de óxido de hierro y decimos que se ha oxidado. Los elementos tienen estado de oxidación cero, y así el hierro puede oxidarse perdiendo electrones que son transferidos al oxígeno, que gana 2 electrones y se reduce, pasando del estado de oxidación 0 a -2. La reacción global podría resumirse como 2Fe más 3O2 produce 2Fe, 2O3. Como solo se precisa que haya cesión de electrones por un átomo y ganancia de electrones por otro diferente,
El hierro se oxidará igualmente en una atmósfera de cloro, azufre o de oxígeno. Con el avance y desarrollo de todos los conocimientos usados en las obras civiles, se ha logrado contrarrestar esta corrosión, logrando de este modo metales con resistencia corrosiva. Hablemos del más importante y el que más destaca en el campo de la construcción, el acero inoxidable, por muy redundante que parezca. Este se define como una aleación de acero con un mínimo del 10 al 12% de cromo contenido en masa. También puede contener otros metales, como molibdeno, níquel y tungsteno. Un acero inoxidable es un acero de elevada resistencia a la corrosión, dado que el cromo u otros metales aliantes que contiene poseen gran afinidad por el oxígeno y reacciona con él formando una capa pasivadora, evitando así la corrosión del hierro. Sin embargo, esta capa puede ser afectada por algunos ácidos, dando lugar a que el hierro sea atacado y oxidado por mecanismos intergranuales o picaduras generalizadas. Algunos tipos de acero inoxidable contienen además otros elementos aleantes. Los principales son el níquel y el molibdeno. Como mencioné antes, el acero no tiene una composición fija, por lo que sus componentes varían en mayor o menor medida según lo requerido por el contexto, y en líneas generales, la ubicación de la obra civil influye en el riesgo de corrosión para los metales y por consiguiente, se deben buscar metales con distintas capacidades anticorrosivas según sea requerido. ¿Qué quiere decir esto? Que en sitios con alta posibilidad de corrosión se necesitan aceros con mucha resistencia precisamente a esta posibilidad, y en cambio, si tenemos una ubicación un poco más rural, que más adelante hablaremos de eso, pues no se necesita un acero con tanta resistencia, sino que quizás se podría ahorrar ese tipo de material para otras funciones. Ya que se habla de la degeneración y la oxidación, corrosión de algunos metales, es apropiado también hablar sobre la evaluación de condiciones y riesgo de corrosión, ya que tienen ciertas clasificaciones. Las condiciones de riesgo de corrosión se clasifican, en general, en las siguientes categorías. El primero de todos es el ambiente rural, que se considera de muy bajo riesgo. El ambiente rural, lejano a grandes ciudades y del borde del mar, es considerado de bajo riesgo de corrosión, siendo exclusivamente un factor de riesgo la humedad presente en algunos sectores y en el eventual uso de fertilizantes o insecticidas concentrados. Es decir, que si hay una zona algo alejada de la ciudad que no tiene presencia de salinidad o algún tipo de fertilizante o de algún químico que pueda degenerar el metal, se consideran con un riesgo muy bajo y por lo tanto la corrosión no se verá tan marcada en ciertos metales. Luego seguimos con el ambiente urbano. Este representa un riesgo medio. En las grandes ciudades con gran concentración de tráfico vehicular, la presencia de CO2 y SO2 y el hollín sumados a condiciones de humedad ambiental local generan condiciones de mayor riesgo de corrosión, pero no lo suficiente como para ser muy prolongadas. Ahora tenemos el ambiente industrial, que se considera de alto riesgo, obviamente. La industria suele liberar gases, vapor o polvo, elementos que, según su naturaleza química y concentraciones, generan condiciones de mayor riesgo de corrosión. Es decir, en zonas con grandes industrias o grandes fábricas suelen haber muchos problemas de corrosión en los metales. Ambiente marino, considerado de alto o muy alto riesgo. En los ambientes del borde del mar y dependiendo de la topografía y la rompiente de la ola, se forma niebla salina que, impulsada por el viento, genera condiciones de alto riesgo de corrosión, especialmente en los primeros 100 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que en ciertos sectores de las costas hay mucho riesgo de la corrosión en los metales, ya que la salinidad evaporada afecta mucho a estos. Tenemos a los ambientes mixtos, que son considerados de muy alto riesgo también, ya que, lógicamente, involucran a varios ambientes que pueden corroer los metales. La combinación de ambientes urbanos con zonas industriales y bordes marinos aumenta el riesgo de la corrosión, es lógico pensarlo. Por último, ya hemos evidenciado de sobra con lo expuesto antes que la adición de distintas sustancias químicas produce cambios en los metales y aleaciones, y la química y construcción usan esto a su favor para desarrollar productos con excelentes características que sean cada vez más resistentes a las condiciones según el contexto, es decir, según el ambiente en el que se encuentren. Y hablando del acero tenemos lo siguiente: elementos aleantes del acero y mejoras obtenidas con la aleación, es decir, que hay algunos elementos que, adicionados al acero, generan ciertas mejoras. Las clasificaciones normalizadas de aceros como la AISI, ASTM y UNS establecen valores mínimos o máximos para cada tipo de elemento. Estos elementos se agregan para obtener unas características determinadas como templabilidad, resistencia mecánica, dureza,
tenacidad, resistencia al desgaste, soldabilidad o maquinabilidad. A continuación, se listan algunos de los efectos de los elementos aleantes en el acero. El primero tenemos al aluminio. Se usa en algunos aceros de nitrobración, al cromo, aluminio, molibdeno, de alta dureza en concentraciones cercanas al 1% y en porcentajes inferiores al 0,008% como desoxidante en aceros de alta aleación. Ahora tenemos al boro y este se le adiciona al acero en muy pequeñas cantidades, van desde el 0,001% al 0,006%. Aumenta la templabilidad sin reducir la maquinabilidad, pues se combina con el carbono para formar carburos proporcionando un revestimiento duro. El boro es usado en aceros de baja aleación en aplicaciones como cuchillas de arado y alambres de alta ductilidad y dureza superficial. Utilizado también como trampa de nitrógeno, especialmente en aceros para trefilación, para obtener valores de nitrógeno menores a 80 partes por millón. Ahora tenemos al cobalto, muy endurecedor. Disminuye la templabilidad, mejora la resistencia y la dureza en caliente. Es un elemento poco habitual en los aceros. Sin embargo, aumenta las propiedades magnéticas de los aceros. Se usa en aceros rápidos para herramientas y en aceros refractarios. Tenemos también al cromo. Forma carburos muy duros y comunica al acero mayor dureza, resistencia y tenacidad a cualquier temperatura. Solo o aliado con otros elementos mejora la resistencia a la corrosión. Aumenta la profundidad de penetración del endurecimiento por tratamiento termoquímico como la carburación o la nitrobración. Se usa en aceros inoxidables, aceros para herramientas y refractarios. También se utiliza en revestimientos embellecedores o recubrimientos duros de gran resistencia al desgaste, como émbolos, ejes, etc. Tenemos al molibdeno. Es un elemento habitual del acero y aumenta mucho la profundidad de endurecimiento de acero, así como su tenacidad. Los aceros inoxidables austeníticos contienen molibdeno para mejorar la resistencia a la corrosión. Tenemos al tan conocido nitrógeno. Se agrega a algunos aceros para promover la formación de austenita. También tenemos al níquel. Es un elemento gamágeno, permitiendo una estructura austenítica a temperatura ambiente, que aumenta la tenacidad y la resistencia al impacto. El níquel se utiliza mucho para producir acero inoxidable, porque aumenta, obviamente, la resistencia a la corrosión. Tenemos al plomo. El plomo no se combina con el acero, se encuentra en él en forma de pequeñísimos glóbulos como si estuviese emulsionado, lo que favorece la fácil mecanización por arranque de viruta, torneado, cepillado, taladrado, etc. Ya que el plomo es un buen lubricante de corte y su porcentaje oscila entre el 0,15 y el 0,30, debiendo limitarse el contenido de carbono a valores inferiores al 0,5 debido a que se dificulta el templado y disminuye la tenacidad en caliente. Se añade algunos aceros para mejorar mucho la maquinabilidad. Tenemos también al silicio. Aumenta moderadamente la templabilidad. Se usa como elemento desoxidante. Aumenta la resistencia de los aceros bajos en carbono. Tenemos también dos elementos importantes, aunque casi no se mencionan, que es el titanio, y este se usa para estabilizar y desoxidar el acero. Mantiene estables las propiedades del acero a alta temperatura. Se utiliza su gran afinidad con el carbono para evitar la formación de carburo de hierro al soldar acero. Tenemos al wolframio, también conocido como tungsteno. Forma con el hierro carburos muy complejos, estables y durísimos, soportando bien altas temperaturas. En porcentajes del 14 al 18%, proporciona aceros rápidos, con lo que es posible triplicar la velocidad de corte de los aceros al carbono para herramientas. También por último tenemos al vanadio. Este posee una enérgica acción desoxidante y forma carburos complejos con el hierro, que proporcionan al acero una buena resistencia a la fatiga, tracción y poder cortante en los aceros para herramientas. Con esto finalizamos lo que incluye al acero. Sin embargo, hay nuevos tratamientos de metales que aún no han sido mencionados, ya que, si bien el acero es el primordial, hay también otros materiales utilizados en la construcción que son producto de tratamiento y adición de sustancias químicas. El tratamiento tiene como objetivo modificar las propiedades de materiales puros o de aleaciones. Permiten obtener piezas mejor adaptadas al papel que tienen que desempeñar en un conjunto mecánico. Los tratamientos que existen son tratamientos térmicos, termoquímicos, mecánicos y superficiales. Sin embargo, ahora mismo nos interesa saber de forma puntual los tratamientos químicos y termoquímicos. Estos tratamientos se efectúan para aumentar la resistencia al desgaste y la dureza de la superficie de una pieza metálica. Los
Los más utilizados son la cementación, la nitruración y la sulfinización. Empecemos con la cementación. ¿En qué consiste? Consiste en añadir carbono a la superficie de un acero que presente un bajo contenido en este elemento con el objeto de aumentar su dureza superficial. Para ello, se calienta la pieza a una temperatura muy alta y se introduce en un medio que contiene carbono, consiguiendo así que éste se difunda por la superficie de la pieza. La pieza se considera constituida por dos zonas: la zona exterior, que recibe el nombre de capa cementada, cuyo contenido en carbono es superior a la inicial, y la zona central o alma, cuya composición química no ha variado, es decir, no ha cambiado. Continuamos con la nitruración. Con el tratamiento de nitruración se consigue un endurecimiento superficial extraordinario del acero mediante la incorporación, como dice su nombre, de nitrógeno. La pieza que se pretende nitrurar se somete en un horno a una corriente de amoníaco a una temperatura muy elevada. La capa nitrurada es más dura que la cementada y además conserva su dureza hasta temperaturas bastante más elevadas. La nitruración, además de incrementar superficialmente la dureza de los aceros, los hace más resistentes a la fatiga y a la corrosión. Muy bien, continuamos con la sulfinización. En este tratamiento se consigue incorporar azufre al metal por medio de su inmersión en un baño a alta temperatura. Y con ello se logra que se aumente considerablemente la resistencia al desgaste de los metales. Así como las construcciones a nivel macroscópico incluyen en muchos de sus ámbitos a los metales, construcciones u obras civiles a menor escala como esta también incluyen en muchos de sus casos a los metales. Y para ejemplo de ello tenemos aquí principalmente a unas viguetas tipo cajón en PHR, y encima de estas tenemos unas placas que ayudan, que están hechas en metal deck. Y no solamente eso, sino que incluso dentro de las vigas de concreto u hormigón, como se llama técnicamente, hay metales como el hierro y el acero. Con todo lo anterior, podemos concluir, por lo menos con un conocimiento general y preciso, lo que se refiere a los metales usados en obras civiles, por lo que luego de las explicaciones químicas y técnicas, solo resta ejemplificar todo lo expuesto. Podría quedarme explicando o mostrando muchos ejemplos del uso de los metales y aleaciones en las obras representados por estructuras metálicas o las vigas de concreto que en su interior necesitan el metal para su soporte. Pero quiero extenderme más allá de lo que observamos en la cotidianidad. Empezando por la Torre Eiffel, que es una estructura de hierro pudelado. Observamos cómo la ingeniería de la mano con el conocimiento que ofrecen las ciencias básicas dieron un resultado tan impresionante y estético con el uso únicamente del metal. El hierro pudelado, o también llamado hierro forjado, de la Torre Eiffel pesa 7.300 toneladas, y la adición de ascensores, tiendas y antenas han llevado el peso total de la construcción hasta aproximadamente las 10.100 toneladas. Como una demostración de la economía del diseño, si las 7.300 toneladas de metal de la estructura fuesen fundidas, se podría llenar la base cuadrada de 125 metros de lado con una profundidad de tan solo 6,25 centímetros, considerando que la densidad del metal es de 7,8 toneladas por metro cúbico. Además, el prisma de base cuadrada que rodea la torre, con dimensiones de 324 metros por 125 por 125, contendría 6.200 toneladas de aire con un peso similar al del propio metal. Dependiendo de la temperatura ambiente, la parte superior de la torre puede alejarse del Sol hasta unos 18 centímetros debido a la dilatación térmica de la parte de la estructura expuesta a los rayos del Sol. Así como el buen empleo del metal dio origen a esta magnífica estructura, la omisión de algunos detalles al momento de usarlo en la construcción lleva a resultados que aparentemente son perfectos, pero con un breve estudio se cae en cuenta de lo catastrófico que puede llegar a ser. Ejemplo de ello tenemos al Walt Disney Concert Hall, con una excelente acústica, pero con un terrible problema de sobrecalentamiento. No se necesita de mucho conocimiento en las ciencias para saber que los metales, tal como se mencionó antes, son muy buenos conductores de temperatura y energía, por lo que no tener en cuenta estos dos aspectos o propiedades básicas resulta en problemas. Esta estructura internamente es considerada una gran obra ingenieril por su excelente acústica, pero gracias a que está totalmente cubierta de metal externamente, la recepción de calor de la estructura es sumamente elevada.
El edificio provoca una serie de problemas con el contexto, los usuarios y los dueños. Y no es de extrañarse que el costo de operación es excesivo con un edificio de su clase y la cantidad de energía por metro cuadrado que requiere para ser enfriado es casi el doble de lo que utiliza el Museo del Louvre en París. Tal vez de los problemas más conocidos es el que provoca la fachada de esta estructura, que actúa como una lupa que condensa los rayos solares provocando un infierno de hasta 60 grados para los visitantes que no contemplan este fenómeno. Y con estos dos ejemplos finalizamos esta exposición sobre los metales en obras civiles. Espero haya servido como fuente de conocimiento o material de apoyo. Muchas gracias a los que llegaron al final del video. Les habló Remy López, estudiante de Ingeniería Civil, segundo semestre en la Universidad de Sucre, en la ciudad de Sincelejo.